Vamos a dar un aplauso al Señor por estos hermanos. Gloria al Señor, que los hermanos de la entrada Copán han hecho un esfuerzo venir desde la entrada. Estamos acá, hermanos gozosos. Damos la bienvenida también al pastor Denis Contreras, pastor de la entrada Copán, el pastor Tirso. Ese que es el pastor Tirso. Vamos a ver, allá está el pastor Tirso de Comayagua, junto con su esposa también, y mi hermano Denis también, que está con su esposa por acá. Damos la bienvenida a Germán Alonso, que también está con su esposa Mónica acá. Que Dios le bendiga. Damos un aplauso al Señor por sus vidas. Que el Señor los bendiga grandemente. Si hay hermanos que nos visitan, tal vez jóvenes que vienen invitados, puedan levantar su mano, que vienen por primera vez. Si hay algún joven, miren qué bonito, qué hermoso. Gloria al Señor. Amén. Bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor. Yo quisiera esta tarde, hermano, orar y poder pedirle que tome una ofrenda para el Señor. Esta tarde vamos a orar. Recuerde que también es parte de la adoración, el ofrendar, el dar de lo que Dios nos ha prosperado, de lo que Dios nos ha dado, para que podamos recibir más aún. Damos de lo que Dios nos ha proveído. Yo quisiera que usted levantara su ofrenda en nombre de Jesús. Padre, te damos gracias esta tarde. Te pedimos que nos bendigas más aún, más abundantemente, Señor. Gracias por esta presencia de visita. Gracias por la visita de nuestros hermanos, que te podemos adorar, Señor, como un solo cuerpo. Te pedimos que bendigas al que da con gozo, al que da con alegría, que tú puedas multiplicar, Señor, en nuestras casas los ingresos y abundes más, en gran manera, Señor, en todo lo que hacen nuestras manos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede pasar, hermano, por ahí con una sonrisa. Solamente quiero darle algunas anotaciones. Ahorita pues ya acabamos de tener la primera parte de la conferencia, que tenemos una conferencia de jóvenes. Luego nos va a acompañar nuestro hermano Germán Alonso con la palabra. Luego de que esté la palabra, también continúa la iglesia de Comayagua con la alabanza. Y luego de eso también vamos a tener un pequeño foro junto con los pastores para poder ahí tener cualquier duda que usted pueda tener. Ahí los hermanos servidores van a estarnos ayudando con papelitos, ¿verdad? Para que usted pueda hacer sus preguntas. Y luego de eso, la última parte, pues ministramos los de casa. Vamos a estar ministrando un poco de tiempo ahí la alabanza. La cosa es terminar por lo menos tal vez antes de las 6, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos actividades. Los hermanos de la entrada tienen que viajar, ¿verdad? Los hermanos de Comayagua pues están cerquita, ya son vecinos, están cerquita, ¿verdad? Y también recuerden que nosotros tenemos también actividad mañana domingo, ¿verdad? Obviamente hoy son los jóvenes, ¿verdad? Hoy quisimos que la juventud de la iglesia estuviera y que los adultos pues nos ayudaran con el servicio, para que el joven pueda estar ahí con toda la atención disponible a lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios les hable esta tarde? Amén, amén. Vamos a invitar a nuestro hermano Germán Alonso, que nos trae la palabra. Él es el hijo del apóstol Germán Ponce. Damos un aplauso al Señor por la vida de nuestro hermano. Que Dios pueda hablarnos poderosamente. Dios te bendiga, Germán. Bienvenido. Siéntate en casa. Ya veo lo que sentía Denis en este púlpito, está muy alto, ¿eh? No me veo, ya que no me veo aquí en este púlpito. Yo creo que nos vamos a bajar mejor, si no, no va a ver quién está predicando, así como el mago de Oz. Diga, sentir usted que hay una voz así rara aquí. Me voy a bajar aquí con usted. Yo me voy a bajar así en mi altura aquí. Quiero primero comenzar diciéndole que es un privilegio para mí estar aquí. Me siento como un examen oral con mis hermanos mayores. Es un privilegio y entonces ojalá que salga aprobado hoy, ¿verdad? Vamos a ponerle esta palabra al Señor. Vamos a pedirle que no sea yo el que hable, sino que sea el Señor. Amén. Ahí no está usted, vamos a orar. ¿Confío? Sí, no. Vamos a orar.
yo quiero que, antes que oremos, quiero preguntarle a usted qué es lo que usted espera del Señor esta tarde, ¿verdad? Usted tiene que venir con una expectativa por parte del Señor. Yo no sé qué problema puede traer, qué tristeza, qué soledad, lo que sea que usted esté pasando. Yo le quiero preguntar, ¿usted viene con la expectativa? ¿Usted espera que el Señor haga algo con usted? Hay veces que venimos a la casa del Señor sin esperar nada, venimos solamente porque hay un evento más. Yo quiero que usted ponga en su corazón eso que usted espera del Señor, porque estamos en medio de la presencia del Señor, amén. Y el Señor nos promete que el Señor hará, amén. Si usted y yo nos ponemos de corazón y estamos con corazones dispuestos, amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por estar en tu casa una vez más, Señor, porque como campamento, Señor, en unidad estamos buscándote, Jesús, anhelamos de ti, Señor. Señor, muévete en medio de nosotros, Señor, haz tu obra maravillosa, Jesús. Gracias, Señor. Señor, que no sea yo el que hable, sino tu Espíritu Santo, que pueda dar a cada uno de nuestros corazones, Señor. Cada corazón de nosotros lo ponemos en tu mano, Señor. Rompe toda cadena, todo yugo que nos esté privando, Señor, de ese propósito hermoso que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, proclamamos desde ya victoria, Señor. Victoria esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Vamos a comenzar. Fíjese que cuando me dieron el texto de Salmo 144:12, que es este de jóvenes frondosos, cuando me dijeron jóvenes frondosos, me imaginé un joven así, medio gordito, ¿verdad? Yo dije, con razón me invitaron a predicar a mí. Pero este joven frondoso es algo mucho más bonito que lo que yo me imaginé en un principio. A ver si usted me acompaña. Dice Salmo 144:12, dice que sean nuestros hijos, mejor lo espero. Salmo 144:12, me avisa cuando lo tenga. Usted me avisa. Amén. Dice la palabra del Señor, que sean nuestros hijos en su adolescencia como plantas frondosas, nuestras hijas como columnas talladas para ornato de palacios. Fíjese que cuando yo vi lo que era planta frondosa, empiezo a ver que esta palabra frondosa habla de mayor, habla de más rico, habla con mayor crecimiento. Y estaba leyendo los comentarios que decían que es como un joven maduro, que es como un joven que en su momento, a pesar que guarda una edad normal, hay una madurez diferente en él. Es importante que nosotros no nos comparemos con la gente del mundo. Pregúntale que está a la par suya, ¿con quién nos comparamos? Pero pregúntele, no me diga, no, pregúntele con quién nos comparamos. Porque la única comparación que debe haber sobre nosotros es el Señor Jesús, no la gente del mundo. Entonces, vemos cómo hay personas y nos acomodamos a eso. Y yo no sé si usted, pero yo soy así. Decía yo antes, no, pero aquel amigo está peor que yo, y con eso uno se sentía mejor. Pero la comparación es entre los hijos del Señor, es entre nosotros mismos. Entonces, esta palabra frondoso, gracias, esta palabra frondoso, dice que son jóvenes que llegaron a tener un primado a pesar de su edad. A pesar de su edad, llegaron a tener un primado, llegaron a tener una madurez. Dice la palabra que son jóvenes que se anticipan para la bendición, son jóvenes que han robado la bendición. Mire, yo le quiero preguntar a usted, tal vez no me conteste, solo quiero que usted se conteste en su corazón. Venimos algunas veces de familias que hicieron todo mal, de familias separadas, de familias que tomaron malas decisiones, de familias que tal vez tuvieron en algún momento dinero, pero lo han perdido todo, de familias que no se han graduado en la universidad, etcétera, de familias que sus papás abandonan, sus mamás abandonan, y realmente al final no era culpa de nosotros, simplemente pasó, estamos aquí, llegamos a ese lugar sin nosotros poder elegir nada. Pero este joven frondoso dice que se anticipa a esa bendición. Entonces yo veo el ejemplo del joven frondoso en ese momento que usted y yo, que nosotros podemos cambiar la historia de nuestra familia. Por ejemplo, uno tiene que saber que, por ejemplo, si tu padre se fue, si tu padre te abandonó, nosotros como hijos de Dios vamos a ser padres que no abandonan, vamos a ser padres con responsabilidad.
Por ejemplo, ustedes, hermanas, ustedes tienen lugares, díganme dónde no me tengo que mover porque yo me muevo mucho. Yo creo que aquí enfrente no, ¿verdad? ¿Cómo va a pasar? Y entonces, las hermanas, hay lugares de honra para usted. Hay lugares de honra para usted, a pesar de que tal vez no vimos ese ejemplo en nuestra familia. Tal vez nuestra madre puede haber sido maltratada físicamente, psicológicamente. Hay un lugar de honra y hay un siervo del Señor que espera para ustedes. Hay un siervo del Señor que las va a honrar toda su vida, que va a ser esa corona, ¿verdad? Y entonces, yo quiero que usted sepa que usted tiene en sus manos esta tarde el poder cambiar el destino profético de su familia. Que usted la recuerden y le digan, ay, aquella vez, aquella chava, aquella tía mía o aquella abuela mía, de ahí para adelante cambió todo para nuestra familia. De ahí para adelante, ella tomó una decisión que cambió todo para nuestra familia. Entonces, vemos el resultado del joven frondoso, de ese joven que es líder, ese joven que se anticipa, ese joven que no espera, que arrebata y es excelente. ¿Cuántos quisiéramos ser jóvenes frondosos? Amén. Pero de verdad no mucho. Me faltó la introducción de jóvenes frondosos. ¿Cuántos quisieran ser jóvenes frondosos? Tampoco. Otra vez. ¿Cuántos quisiéramos ser jóvenes frondosos? Vale, hoy sí me convencieron. Y entonces hay un proceso y nosotros queremos conocer todas las facetas del Señor, pero hay un proceso antes de llegar a ser una planta frondosa, un joven frondoso. Y el ejemplo que el Señor Jesús nos muestra en su palabra, grandiosamente, extraordinariamente, viene de ese reino vegetal. Usted tiene que aprender, porque nosotros somos una generación que va a conocer de palabra, amén. Somos una generación diferente, somos una generación que no es ignorante. Porque, hermano, yo le voy a decir algo. Dice la palabra que el no tener ese conocimiento nos privó de libertad. Ese conocimiento que usted y yo vamos a tener en nuestra juventud nos va a liberar de cadenas que hemos estado, amén. Entonces, fíjese que el resultado de joven frondoso es hermoso, pero hay un proceso en el reino vegetal, así como el Señor nos enseña, y vemos a un Cristo cósmico. Esto es una enseñanza hermosa, porque el Cristo cósmico es aquellas diferentes facetas de Jesús, donde Él tiene primado siempre. Diga conmigo, primado siempre. Entonces, cuando vemos una planta, Jesús nos enseña que la planta frondosa por excelencia es serio, que es la vid verdadera. Amén. Entonces vemos que en el reino mineral, por ejemplo, Él es la roca. En el reino de reyes, Él es el rey de reyes. En el reino, en el reino de señores, Él es el Señor de señores. En el reino animal es el león de la tribu de Judá. Yo quiero que usted sepa de quién estamos hablando. Estamos hablando de nuestro Señor. Y por ende Él nos deja una guía explícita para poder ser esas plantas frondosas, esos jóvenes huíos, esos jóvenes maduros. Amén. Entonces yo quiero llevarlos simplemente a ese proceso para que usted y yo podamos decir: somos jóvenes frondosos, somos jóvenes maduros. Amén. Somos una generación diferente. A ver si me acompañan, porque dice la palabra vamos a me adelante un poquito, dice la palabra en Mateo 26:12, a ver si usted me acompaña. Mateo 26:12. Y el Señor prepara con un ejemplo hermoso. Yo quiero que usted tome todos los pasos que vamos a medio tocar hoy en el reino vegetal, en ese reino de la vida, en ese reino de la planta frondosa. Porque Jesús, hay una mujer que derrama, dice Mateo 26:12, dice: pues al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Diga conmigo: prepararme para la sepultura. Dice la palabra en Marcos 14:8, que es una historia paralela. Dice: porque ella se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Entonces, lo hermoso de esto es que aquí hay una preparación de la semilla. Si vemos al Señor como la vid verdadera, como esa planta frondosa, el Señor nos da una guía hermosa, nos da una guía fantástica de que para que nosotros seamos esa planta frondosa, necesitamos ser primero semillas. Y antes de ser semillas, necesitamos prepararnos como semillas. Dice la palabra que él lo habían preparado para su sepultura. No sé si me estoy dando a explicar. ¿Sí? ¿Sí? No me digan que sí, me siento solo. ¿Sí? Y entonces,
Fíjense que, miren, yo ya hablo suficientemente solo en mi casa, mi esposa no me hace caso, entonces yo quiero que usted aquí hable conmigo, amén. Entonces, miren, lo hermoso de esto es que el Señor nos dice que antes de ser esa semilla, tenemos que tener una preparación para esa semilla. Esta mujer lo que hace es ungir al Señor, con un perfume para prepararlo para su sepultura. Esta tarde tenemos que saber que para morir en Cristo, para que usted y yo podamos ser esa planta frondosa, tenemos que estar preparados en medio de la unción. Tenemos que estar preparados en medio de la unción. Tenemos que, ese aceite del Señor tiene que caer sobre nosotros para poder morir después como semilla. Pero, fíjese que lo hermoso de todo esto es que cuando a Jesús lo preparan para su sepultura, no en ese verso, sino que más adelante, dice que lo preparan, hay un embalsamamiento de especies aromáticas de mirra y aloe. Y entonces, cuando estábamos investigando un poquito con un grupo de hermanos qué es la mirra y cuáles son sus funciones, y fíjese que me llevó a algo hermoso, porque cuando usted viene al Señor, y eso me pasó a mí mucho tiempo, yo realmente nunca fui bien portado, sino que hasta el Señor logró hacer la obra en mí. Entonces, cuando yo venía a la iglesia, yo quería estar bien. No sé si usted le ha pasado, pero yo quería estar bien. Había un juicio interno que me decía: si solo vas a salir de aquí y vas a volver a lo mismo. No sé si usted le ha pasado solamente a mí. Pero fíjese que la mirra era y se usaba para que no oliera mal el cuerpo, para que ese olor terrible de la descomposición se eliminara. Y entonces vemos que en esta preparación que usted y yo tenemos que tener antes de morir en el Señor, tenemos que permitirle al Señor que caiga esa mirra sobre nosotros y que usted se perdone, porque el Señor ya lo perdonó. Pero en algunos casos lo terrible es que hay un juicio del enemigo, un juicio de la gente que nos rodea y un juicio de nosotros que no nos deja avanzar. Yo les vengo a decir esta tarde que el Señor ya nos perdonó. Dice mi mamá, me decía mi mamá una vez, Germán me decía: es imposible que vengas todos los cultos a pedir perdón por el mismo pecado. Y algunas veces uno saca en pecho que era aquí, era allá en el mundo. Y el Señor, mi mamá me decía: Germán, qué injusto es para el Señor, que Él ya olvidó lo que le hiciste y vos lo traes a memoria cada vez que se te da la gana. Entonces yo quiero que usted sepa que usted es un instrumento del Señor, que hay planes maravillosos para usted. Pero tenemos que permitir que la mirra caiga sobre nosotros y que usted y yo olvidemos lo que fuimos, porque somos criaturas nuevas en Cristo. ¿Amén? Y entonces fíjese que la mirra primero me fascinaba, porque la mirra nos va a permitir a nosotros, hermano, tener libertad en el Señor. Mire, lo voy a contar. Yo no danzo no porque no tengo libertad, sino porque yo soy un roble, hermano, terriblemente duro, terriblemente duro. Imagínense, los hermanos aplauden de la más sencilla. Yo volteo a ver la hora y ya me perdí en el ritmo. Y mi esposa muy bien, mi hijo muy bien. Yo realmente no tengo ritmo, cero ritmo. Pero, fíjese que en la iglesia tenemos un grupito que le decimos el grupo Roble, porque todos somos robles, así que son el grupo Roble. Y nos ponemos a danzar. Y es el único lugar en todo el Bambú donde no hay armonía. No hay armonía. Pero realmente yo entiendo que para los ojos de mi Señor sí hay armonía. Entonces yo quiero que usted sea libre. Algunas veces no levantamos las manos porque nos da vergüenza, porque andamos con olor de cigarro todavía, o porque usted viene de pecar, o tal vez usted después del congreso, usted va a ir a pecar, pensaba. Pero yo le quiero decir algo, que el Señor, usted no va a hacer la obra, es el Señor el que va a hacer la obra de usted. Si fuera por nosotros mismos, nadie estuviera aquí, ni sus pastores, ni yo, ni nadie. Entonces, mire, la vida nos va a permitir que tomemos una libertad preciosa esta tarde y que usted no solamente se comprometa, sino que se comprometa confiando que el Señor es el que va a hacer la obra y no usted. Dice que el aloe es algo hermoso, porque el aloe es para que pueda evitar la descomposición. Y me llamaba la atención porque la profecía decía que habían heridas que no nos permitían ser libres. Y yo no sé si usted ha visto a las abuelitas o a las mamás que dicen que por ejemplo la sábila es bueno para la cicatrización, dicen. ¿Usted lo escuchó?
A mí me decían que era bueno para la calvicie. Yo le vengo a decir una verdad, que eso es mentira. Porque ya lo hemos probado con el pastor Dennis y es mentira. Ya te tuve que meter, de perdonar. Pero volviendo a lo serio, el aloe, hermano, va a permitir que nuestras heridas curen. Va a permitir que usted se perdone y perdone. La palabra perdonar es liberar. Aquella persona que usted no ha perdonado está presa de esa falta de perdón. Y esta tarde, hermano, yo le voy a decir algo. El mayor beneficiado que usted y yo perdonemos somos nosotros mismos. Que usted y yo nos quitemos esas heridas, que digamos, Señor, aquí está nuestro corazón, y esas heridas te las entrego a ti esta tarde. Lo mayor beneficiado vamos a ser nosotros. Mire, fíjense que hace mucho tiempo, tampoco hace mucho tiempo, pero sí hace un par de años, ya hace varios años, yo estaba en un culto, estaba en otra iglesia, no era la de mi papá, y entonces yo me sentía mal, me había portado muy mal por un montón de años, y entonces yo decía, Señor, ¿hasta cuándo? Y se ministró, y yo me tiré al suelo y lloraba porque me sentía tan impuro, fíjese, tan impuro. Y entonces un hermano que es muy buen amigo de nosotros, es un profeta, me dijo, mira, Gerardo, me dijo, el Señor siempre te tuvo en su mano, y Él se va a glorificar de las cosas que a ti te dañaron. Yo no entendí realmente nunca cómo se va a glorificar de las cosas que a mí me dañaron. Luego, ahora estamos con los jóvenes en la iglesia, fíjense. Y cuando viene un joven me dice, mira, me dijo, fíjate que estoy fumando marihuana y se quebranta y empiezo a llorar. Yo le puedo decir con facultad que el Señor es especialista en casos imposibles. Entonces yo quiero decirle a usted que lo que el Señor y lo que usted haya pasado en su momento, lo que le haya dañado, lo que lo tenga enjuiciado, lo que lo tenga en esas heridas que no nos permiten tener la libertad. Yo creo que todos quisiéramos ser instrumentos del Señor. Yo me quebrantaba, y no quiero llorar, pero yo me quebrantaba cuando decía una lírica ahí, decía, vivir el sueño. ¿Cómo era? Algo como que uno estaba viviendo el sueño, por fin, de ser instrumento. No sé si me lo inventé o algo así, pero yo lo leí ahí. Algo así decía, una alabanza o no. ¿Cómo? Pero la parte esa me la inventé entonces. Ah, mentira, yo sé que la leí, pero no me acuerdo cómo decía exactamente. Pero decía como que nosotros estábamos viviendo el sueño por fin de ser instrumentos del Señor. Yo conozco muchos hermanos aquí que han llorado en servirle al Señor, pero no se sentían capaces. Y hemos entendido, aquellos que servimos al Señor, que no es por nuestra capacidad, sino porque el Señor ha hecho la obra. Yo le vengo a decir que esta tarde el Señor quiere a usted quitarle todo juicio, curar esas heridas que no nos permiten ser libres. Esa es la preparación de la semilla. Lo lindo del Señor es que Él sabía que a María no le iba a dar tiempo. Es por eso que dice, ella se está anticipando para la preparación de la sepultura. El Señor lo prepara para su sepultura, y cuando llega María para terminar la sepultura, no le da tiempo, ya había resucitado. Lo que pasa es que él no sabía lo que estaba diciendo Jesús. Él ya sabía que no le iba a dar tiempo, y esto es hermoso. Y no sé si me la agarró, pero a mí me fascina. Pero esta es la preparación de la semilla. Necesitamos que ese bálsamo de misericordia va a derramarse sobre nuestros corazones esta tarde, y que usted y yo nos perdonemos, hermano. Bien, vamos a seguir. Le voy a contar algo. Yo tengo fama que lo saco rápido, así que le fue bien conmigo. Y entonces, vamos a ver, qué es lo que me gusta. Dice Juan 12:24, a ver si usted me acompaña. Juan 12:24, porque ahorita todo lo que vimos fue la preparación de la semilla. Diga conmigo, la preparación de la semilla. Este proceso para hacer la planta frondosa lo vamos a comenzar desde aquí. Desde que usted y yo nos vamos a preparar esta tarde para llegar a hacer esa planta frondosa que dice la palabra. Pero entonces era necesario ser preparado con mirra y aloe antes de nuestra sepultura. ¿Alguien tiene el texto? ¿Sí? Juan 12:24, amén. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Diga conmigo, solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mire, yo quiero primero resaltarle dos cosas aquí. Ya la semilla, ya el grano está siendo preparado. Ya usted entendió que necesitamos esa preparación. Ahora el Señor nos dice, en este proceso hermoso, que
que necesitamos morir como semilla. Diga conmigo, morir. No, diga conmigo de verdad, morir. Y morir no es que algo nos va a pasar, pero es una muerte en Cristo. Es una muerte en Cristo. Es por eso que decía Pablo que para él morir era ganancia, pero él estaba tan entusiasmado con la muerte, porque él había sido partícipe de la muerte de Esteban. Él había sido partícipe de que se podía dar la vida por el Evangelio. Y él, lo hermoso de esto es que él había sido partícipe de esa muerte siendo Saulo, siendo alguien que no valía la pena. Lo hermoso de esto, hermano, es que el Señor ya sabe nuestro destino profético. El Señor ya ve un producto terminado en nosotros. A pesar que ahorita ni tu papá ni tu mamá den un centavo por vos, el Señor ya lo vio predicando. El Señor ya nos vio dirigiendo. El Señor ya nos vio con una familia hermosa, como padres responsables, como madres con honores. Entonces, esta muerte de la semilla me fascina porque esa palabra que yo me puse a repetir solo dice que si esa semilla cae a tierra y no muere, hay como un espíritu de soledad que cae en nosotros. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo escucho mucho, y los jóvenes que estamos, que se sienten solos, que hay una cuestión de soledad, tengan o no tengan papá, tengan o no tengan mamá. Hay una cuestión de soledad que hay terrible, es un ataque que ha estado desde que nosotros éramos chavos y ustedes también. Pero la palabra nos dice que es necesario que muramos en Cristo para que ese espíritu de soledad se acabe. Yo no sé si usted le ha pasado, yo conozco casos terribles, hermano, allá en San Pedro hay casos terribles, y cuando yo le pregunto al chavo, mira, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Me empieza a contar, terrible. Y vemos a otro con el mismo perfil. Yo le pregunto, mira, ¿tu papá está bien? Sí, él es anciano de aquí. ¿Tu mamá está bien? Sí, dirige aquí. Entonces yo digo, Dios mío, no importa de dónde venga, sino que ese espíritu de soledad viene sobre nosotros si no estamos dispuestos a morir, si no estamos dispuestos a morir en Cristo. ¿Qué excusa tenía yo para portarme como el portaba? Mal ejemplo, mi papá era pastor desde que tengo memoria, ya era anciano todavía desde que tengo memoria, mi mamá cantaba al Señor desde un principio, no tenía esfuerzo alguno, pero yo estaba dispuesto a morir en Cristo, yo estaba dispuesto a morir. Y entonces nos empezamos a excusar y a echarle la culpa a mi papá, y empezar la culpa al ministerio, y echarle la culpa que no nos daban tiempo, cuando ellos hicieron una obra maravillosa. Y el que decidió no morir fui yo. El que decidió no morir fueron ustedes, fueron nosotros que no decidimos morir. Y el decidir morir es decirle, Señor, toma el control. Y esto es una petición tremenda, hermanos. Señor, toma el control de mi vida. En esta muerte hay dos cosas con las que uno puede pasar. Decía el apóstol Sergio, la historia de José, que José pasa el desierto muerto. Lógicamente él muere y él pasa el desierto. Entonces decía, la única forma de pasar el desierto, la prueba, la soledad, todo lo que usted tiene, que lo que nos preocupa, es que usted hayamos muerto, que hayamos tomado la decisión de morir en el Señor. Mire, yo sé que ahorita morir, no, yo no quiero, no sé qué viene a hacer. Pero mire, dicen que en el desierto murmuraron, fornicaron, hablaron mal, de todo en el desierto. Y el único que logró mantener su santidad en el desierto había sido alguien que había tomado la decisión de morir en Cristo. Había sido alguien que había tomado una decisión diferente a todos los demás. Algunas veces, hermanos, estamos como que predestinados para toda nuestra familia. Nos dicen, no, que si vos vas a ser igual que tu papá, vos vas a ser igual que tu mamá, sos igualito a tus hermanos, mas no saben que nosotros estamos dispuestos a morir. Mas no saben que nosotros vamos a tomar la decisión que va a salvar a nuestras familias. Entonces, mire, hay un ejemplo hermoso de la muerte, y usted se me acompaña a Jueces 16:30. Es algo sencillo lo que estoy predicando, pero ojalá que el Espíritu Santo esté hablando en sus corazones esta tarde, porque son decisiones que a usted lo ponen incómodo, porque el Señor no quiere que usted venga a calentar la silla. El Señor lo quiere como un instrumento en su mano, que usted esté dispuesto, Señor, yo voy a ir,
Señor, yo voy a hacer caso, Señor, yo voy a decidir morir. ¿Alguien tiene fuerza en 16:30? ¿Sí? Todavía no. Vamos a ver. Nadie lo tiene, creo, nadie está conmigo. Vamos a decir lo que estamos ahorita. Le dijo Sansón: bueno, yo con los filisteos, y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Escucha esto. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Vamos a repetir. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante toda su vida. Mire, esta decisión de morir, esta decisión de decirle al Señor: Señor, toma el control. Hay gigantes que sus papás y nuestros papás no lograron vencer. Yo no sé si usted ha escuchado ejemplos donde la abuela se divorció, la mamá se divorció y usted ya tiene problemas. Tal vez usted todavía no está casado, pero usted ya tenía problemas. O su papá ya tenía problemas de divorcio y usted no se quiere casar. Esa fue la última consulta en el programa allá en San Pedro. ¿Qué hago, Señor? Dice. Pero veo que hay gigantes que todavía no hemos logrado vencer. Y este hombre nos lleva un ejemplo hermoso, que él vence a los gigantes que no logró vencer estando muerto. Entonces, mire, yo quiero que usted esta tarde, realmente no sé cómo va a estar la administración esta tarde, pero yo sí sé que el Señor se va a glorificar en sus vidas. Yo sí sé que el Señor va a llevar victoria a sus casas. Yo sé que la victoria no se va a quedar aquí. Yo sé que usted va a llevar luz a donde usted vaya de hoy en adelante. Mire, dice un hermano, estaba escuchando a un hermano que decía que la clave del éxito de Salomón es que su papá no había dejado el gigante en pie. Me encantó, yo decía: qué hermoso, porque después él se olvida de los gigantes y después se los lleva el río. Pero qué hermoso que el gran éxito de Salomón es que su papá no había dejado el gigante en pie. Yo no sé si usted quiere o añora una familia en algún momento, pero qué lindo que uno tiene la responsabilidad y usted ya tiene el conocimiento, porque es lindo conocer la gloria, pero el conocimiento de su gloria es todavía aún más lindo, porque usted tiene el conocimiento esta tarde que por medio de usted sus hijos van a tener un éxito en su vida más adelante. Necesitamos ser una generación que corta de raíz, que vence gigantes. Esa es la generación que estamos viviendo. Mire, yo le quiero preguntar algo. Necesitamos despertar en algún momento, que leemos la prensa, que leemos cualquier tipo de página y todo es terrible. Somos la ciudad más no sé qué violenta del mundo. Hay tantos homicidas, tal y tal y tal y tal. Entonces yo digo: Señor, si hay un ambiente tan difícil, si hay un ambiente tan terrible, un futuro tan poco prometedor, si yo estoy dentro de tu plan, significa que el Señor nos va a capacitar de acuerdo a esta necesidad. Yo le quiero decir algo. Imagínense que venga el Barcelona a jugar contra alguien de la Liga del país. No, porque Madrid es facilito. Entonces el Barça, por ejemplo, vamos a poner el Manchester City, porque eso no conocemos nosotros, solo Barça y Madrid. Un equipo bueno, del top mundial. Y entonces nosotros ahorita vamos a armar el cuadro que va a jugar. Aquí de nosotros vamos a armar el cuadro que va a jugar contra ese equipo. Yo le apuesto que ninguno de nosotros, ninguno de los pastores, ninguno de los hermanos grandes tiene brillo ahí, sino que los chavos que sean rápidos y todo, lo mejor de cada puesto. ¿Quién es el mejor portero de aquí? Papi, vení. El mejor defensa de aquí, vos vení. Los centrales, los volantes, etc. Tenemos que armar un equipazo, porque nos enfrentamos a algo terrible, ¿sí o no? Yo le quiero, ojalá que le pueda implantar este pensamiento en su corazón. Estamos a punto, o estamos enfrentando algo terrible. Niñas que salen embarazadas a los 12 años, sicarios de 14, 15 años, y nosotros estamos con aire acondicionado aquí tranquilos. El Señor nos está llamando a nosotros porque cree en nosotros, cree que la obra se va a realizar en usted, pero algunas veces somos muy pasivos, hermano. Yo venía escuchando un tema, y creo que me voy a salir del tema del todo, pero venía escuchando un tema
que decía que en Etiopía estuvieron con un problema gubernamental por 17 años. Y entonces el pastor de ahí predicaba, y entonces a él lo decidió el gobierno matar, pero no matar normalmente, sino que lo decidió matar en frente de todo el pueblo, de todo el país. Entonces lo pusieron en una plaza, no había una silla eléctrica apropiada. Entonces agarraron unos cables desde los postes de luz, los enrollaron en sus muñecas, y antes de sentenciarlo, antes de matarlo, lo empezaron a humillar, lo empezaron a avergonzar. Y cuentan que cuando descargan, dicen que bajan los breakers, se va toda la luz en el pueblo y el pastor queda tranquilo. Entonces dicen, mira, el presidente enojado, qué barbaridad, ¿dónde está el de la electricidad? Y vuelve otra vez, mañana lo vamos a volver a hacer, dicen que el pastor llegó y fue a predicar a la cárcel. Esta gente, hermano, no tiene Biblias, o no tuvo Biblias por un montón de tiempo. Dicen que tenían una y se iban a las montañas, la tuvieron que destruir. El pastor tuvo que destruir esa Biblia, porque si lo encontraban podían matar a las ovejas ahí. Entonces tomaron la decisión de grabarse la Biblia a cada uno. Y decía, cuando el pastor necesitaba Isaías 58, decía, ¿dónde está Isaías 58? Y Isaías 58 levantaba la mano y decía, aquí estoy. Y empezaba a escuchar la palabra por medio de uno de ellos. Y entonces, este hombre, luego de tratarlo de electrocutar, fue a predicar a la cárcel. Y me da risa que uno dice Etiopía y wow, qué barbaridad. ¿Usted no lee los periódicos acaso, hermano? Y entonces dice, el siguiente día, la misma pasada, poste, luz, el electricista iba a estar ahí, al pie de la disquesía eléctrica que hicieron para él, lo volvieron a descargar, volvió a fallar todo, se volvió a quemar un montón de luces del pueblo y de la ciudad. Entonces el presidente dijo, ¿sabes qué? Andate de aquí porque yo no puedo con vos. Salió el pastor caminando de ahí. Y entonces, entre las cosas que ellos contaban, es que el gringo que presenció todo esto le dijo, pastor, ¿para dónde va? Voy a predicar un funeral, le dijo. ¿Se imagina cuántas muertes hay ahí por seguir a Cristo? Y entonces, dicen que el pastor le dijo, mira, solo quiero que sepas, el gringo le dijo, solo quiero que sepas que estamos orando por esta situación. El pastor le dijo, yo también quiero que sepas que estamos orando por la situación de Norteamérica, por la situación de San Pedro Sula. Entonces él le dijo, ok, pero ¿qué situación? No estamos en una persecución del evangelio como aquí en Etiopía, estamos tranquilos. No, me dice, la situación de la que te estoy hablando, le dice a él, es una situación de que dicen que en San Pedro Sula, solo para personalizarlo un poquito, hay personas que tienen 50 Biblias en su casa, 12, 15 Biblias en su casa y pasan más de 3 días sin poderla leer. Yo por eso es que estamos orando. Hay personas que prefieren ir al estadio, ir aquí, ir allá, antes de venir a la casa del Señor. Por eso es que estamos orando por ustedes. Entonces yo decía, Dios mío, ¿hasta qué momento vamos a ser insensibles a la necesidad que tiene este país por nosotros? ¿Hasta qué año vamos a ser insensibles a la necesidad que necesita el Señor, que nosotros moramos en Él para poder ser utilizados? Hermano, somos un relajo de dudas a la hora de estar aquí en frente del Señor. Germán ya me metió a rollo, yo la Biblia, ya me habían advertido. Pero mire, yo tengo un impulso del Espíritu Santo a decir que es momento que esta generación despierte. Fíjese que no muy lejos de aquí, no muy lejos, en este país, no en Etiopía, porque también le puse un ejemplo muy lejos. En este país, hermano, me contaban que por el narcotráfico, dicen que las mamás tenían a sus hijas y las estaban vendiendo a los 12 años para recibir 40,000 o 50,000 lempiras. Aquí en su país, en el país que el Señor le heredó, en este país que a usted lo mandaron para que lo conquistara, en este país está pasando eso. Entonces yo digo, Señor, y yo, por ejemplo, con un montón de dudas, o tal vez en la final del mundial ni llego a la iglesia porque vi perder yo fui a Argentina. Digo yo, ¿cómo es posible ante tanta necesidad que yo esté con dudas? Es increíble. Que yo esté con dudas si te sirvo o no. Sin saber, hermanos, que nosotros, que ustedes y yo, vamos a ser las únicas Biblias que lee esa gente. Tal vez no va a haber tiempo que le diga, mira, abrí tu Biblia en Juan tal y tal y tal, en Deuteronomio 32:7, vamos a hablar un poquito. No, su vida y nuestra vida, nuestra visita, nuestra acción, nuestro salir de esa comodidad va a ser la única Biblia
que lea esa gente. Y no vayamos tan lejos. Va a ser la única Biblia que lean nuestros papás y nuestros hermanos. Fíjese que hacíamos una encuesta con los muchachos, tenemos como 300 muchachos, los días viernes, y les decía yo, a alguien se le ha muerto a alguien, y cuando yo pregunté eso, un montón de chavos les cambió la cara. Y decía, Dios mío. Luego del culto llegaron un montón de muchachos a decirme, fíjate que mi hermano me acaba de matar, me están buscando a mí, mi papá lo mataron porque era ladrón, y yo Dios mío, realmente lo que teníamos estábamos viviendo. Entonces yo decía, y estos hermanos estaban impulsados a morir en Cristo. Miren, quiero seguir. Pero es momento, hermano, que nosotros nos demos del todo en el Señor. Que podamos ser impulsados por medio del Espíritu Santo. Porque el Señor necesita de ti. Fuiste llamado como ese equipo del sueño, ese Dream Team, para ponerle frente al contraplan del enemigo. Si no somos nosotros, ¿quién les va a hacer? Aquí en Tegucigalpa, yo no conozco la ciudad, pero sé que hay muchos lugares donde necesitan escuchar de Cristo. Y usted tiene la responsabilidad de llevar esa palabra a esos lugares, hermano. Bien, vamos a seguir, no voy a dejar de regañar porque mi esposa me va a regañar ahorita que llegue a la casa. Bien, vamos a hablar de la sepultura. Luego de la preparación, que era la unción, quiere decir nosotros ya no somos enjuiciados por nada, sino que vamos a seguir adelante. Teníamos que morir en el Señor. Y tenemos que morir a nuestras pasiones, a nuestras inmadureces, a nuestro acomodamiento, porque qué rico estar aquí, hermano. ¿Cuántos están disfrutando de estar aquí esta tarde? Con sus amigos, aire acondicionado. Ayer hablaba con mi papá y estaba el hermano Tirso, nos tiene un lugar bien bonito. Decía, qué comodidad, me había impactado esto que le estaba contando a usted. Entonces yo decía, qué comodidad que vivimos. Entonces, dice que la semilla tenía que morir, pero luego que la semilla, que usted y yo decidimos morir y darnos por completo a Cristo, dejarnos de juegos y decir, yo decido esta tarde. Diga conmigo, yo decido esta tarde. Dice la palabra en Juan 21, esta es una figura hermosa, ojalá que a usted le pueda caer eso en su corazón. Antes de leer Juan 21, el Señor perfecciona la historia del sepulcro, porque antes había una historia de Lázaro, donde Lázaro resucita y entonces le dice, Lázaro, ven fuera, le dice. Y entonces dice que sale Lázaro atado por completo, y entonces lo desatan, y Jesús manda desatarlo. Y lo lindo que después que él resucita, dice que no solamente venían a conocer de Jesús, sino que venían a ver a Lázaro. ¿Qué significa todo esto, hermano? Es que van a haber personas, como yo le estaba diciendo, que van a venir a Cristo por lo que el Señor hizo en usted. Mire, cuando mis amigos me ven a mí, me dicen, brother, no tengo idea de cómo has hecho, me dicen, pero qué bueno que te tienes conmigo. Yo pensé que vos eras imposible, me dice. Yo pensé que eras caso perdido. Cuando le preguntan a mi esposa con quién te casaste, yo no sé si ponerme nervioso o alegre. Germán Ponce, el hijo del pastor. Y digo, Señor Jesús, ojalá que me conozcan de 4 años, 5 años para adelante. Porque me daban vergüenza, hermano, lo que yo era. Pero entonces, hermano, van a haber decisiones que usted y yo vamos a tomar esta tarde, o cuando el Espíritu Santo abra su corazón, y sus familiares van a llegar por su cambio, su mamá, sus hermanos van a llegar por su cambio, así como esa gente llegaba no solamente a ver a Jesús, sino que a ver la obra que había hecho en Lázaro. Pero miren, esta figura del sepulcro es hermosa, pero Jesús, como es nuestro ejemplo esta tarde, perfecciona esta figura del sepulcro. Dice la palabra en Juan 21, como yo le decía, dice que María Magdalena llegó, y se lo voy a parafrasear, y quitan la roca, quitan la piedra del sepulcro. Y entonces cuando van a buscar a Jesús para terminar supuestamente la preparación de él, de su cuerpo, que no les dio tiempo, dicen que esa figura de la roca, lo lindo es que cuando quitan la roca, lo que encuentran eran sus vestiduras limpias y ordenadas. Miren la enseñanza tan hermosa que esta tarde nos deja el Señor. Cuando nosotros morimos el Señor y estamos en el sepulcro, tenemos que dejar obrar a la roca. Diga conmigo, obrar a la roca. No, diga conmigo de verdad, obrar a la roca. Porque en el sepulcro, yo no sé si usted alguna vez ha ido al cementerio, pero en el cementerio uno va a recordar cómo era el que está o el que ya no está.
¿verdad? Sí. Uno va al sepulcro y dice, lee ahí la lápida, un buen padre, un buen hijo, y tal, y un verso. Entonces uno dice, ahí está, recordándolo. Pero cuando nosotros no hemos sido buenos, el sepulcro es un lugar donde nos recuerdan quiénes fuimos. Y entonces llegan al lugar y dicen, aquí está Germán. Germán es un mentiroso, Germán, yo qué sé, era un irrespetuoso, era un aragán, era un bolo, era fumador, era y le empiezan a sacar, porque llegan a recordar cómo llegamos a ese sepulcro. Pero la obra hermosa y perfecta del sepulcro con Jesús es que aquellos que llegaron a ver a Jesús y quitaron la roca encontraron vestiduras blancas y ordenadas. ¿Qué significa esto, hermano? Que cuando usted y yo nos vuelvan a ver y nos quieran decir, tú eres la que, no, realmente ya no veo eso en ti. Lo que yo veo es la obra de la roca en ti. Lo que yo veo es una mujer limpia ahora. Lo que yo veo es una mujer sin juicio. Es un hombre que se ha superado. Es un hombre que honra a su familia, que honra a sus padres. Es un, ¿sabe qué? Es nuestra mejor versión. Si usted no está en Cristo, yo le quiero decir que usted no está viviendo la mejor versión suya. Solamente en Cristo vamos a vivir la mejor versión de nosotros. Yo no tengo idea cómo podemos estar nosotros predicando. Hablábamos con algunos pastores y decíamos, yo no sé cómo es esto. Yo le decía, yo entendía que simplemente era la obra de la roca. Diga conmigo, la obra de la roca. Mire, yo creo que esta tarde va a ser para que usted pueda quitarse mucho juicio que lleva adentro. Para que usted olvide, porque el Señor ya olvidó. Y cuando lo vengan a ver, van a encontrar la obra de la roca en usted. Vamos a terminar, hermano. En esta sepultura vemos la obra de la roca, pero dice, no lo busque, dice Salmo 88:11, dice, ¿será contada en el sepulcro tu misericordia, tu verdad en la perdición? Entonces en el sepulcro, hermano, también vamos a olvidar nuestras grandes proezas. Yo no sé si usted conoce algún amigo, nosotros tenemos uno allá, que decimos que va a haber alguna actividad de golf, él sabe jugar golf. Si decimos que va a haber fútbol, él fue seleccionado. Una vez lo llevamos a un lugar que se llama Pastelitos Miriam, no sé si usted lo conoce. ¿Sí los conoce? Sí, eso sí los conoce, también. Y cuando lo llevamos ahí dijimos, ¿qué va a decir este de Pastelitos Miriam? Y no, mira que nos sorprende y nos dice, yo conozco a Miriam, le dice nosotros. Ajá. A mí fue el primero que me vendió el pastel. Dios mío. Estábamos queriendo armar una fogata para un retiro y me dijo, cuando me dijo Germán, ya sabía yo, ¿sabes armar la fogata también? Sí, calidad. Pues el hermano todo lo sabe. Todo lo sabe. Y hemos entendido, escuchamos a un predicador decir que cuando el Señor va a obrar en nosotros no puede ser un juego en equipo. Vamos a decir, Señor, vení, vamos a orar, vamos, aquí tú de este lado y yo del otro. El Señor no obra así. Cuando usted y el Señor van a obrar, uno tiene que ceder, uno de los dos va a ceder. O es usted o es Cristo. Y creo que para beneficio de todos es que sea Cristo el que sea el de la acción y que usted pueda evitar esa progresión. Dame un aplauso fuerte al Señor. Yo decía, ¿en qué momento se muere este? Pero no muere. ¿En qué momento en una muerte espiritual para que le permita al Señor obrar? Mire, yo una vez me preguntaron, fíjese que estamos de viaje con mi papá. Yo jugaba fútbol antes, o yo decía que jugaba fútbol antes. Y entonces me preguntaron, Germán, ¿y jugás fútbol? Y yo le contesté, yo soy capitán y goleador del equipo. Entonces, ¿sabe qué me dijo el chavo? Me dijo, yo no te pregunté eso. Me avergoncé tanto porque quería yo decir lo que era. Yo ahora lo que menos quiero decir es lo que soy, sino que lo que es ser en mí, hermano. Mire, yo le invito a que esta tarde podamos ceder nuestro espacio al Señor en nuestras vidas, podamos morir en Él. Hay una historia que me gustó mucho, que era un hombre de sal, dice que estaba hecho de sal. Y entonces este hombre nunca tuvo libertad para moverse en nada, porque se había un viento muy fuerte, él empezaba a cambiar su forma, a verse afectado por el ambiente, como muchas veces nosotros.
Dice que cuando había una lluvia, él empezaba a ver cómo su cuerpo cambiaba de forma, cómo su cuerpo, cómo él era afectado, su forma, su esencia por eso. Y entonces dice que él está caminando junto al mar, y hay una voz que le dice que ven, le dice, ven. Y entonces aquel hombre estaba desesperado, era un hombre hecho de sangre, estaba desesperado por tener libertad y poder estar fuerte ante la tempestad. Entonces cuando él escucha, ven, dice, Dios mío, ¿quién me está hablando? Y él empieza a ver que la voz viene del mar. Y poco a poco empieza a meter sus pies, fíjese, empieza a meter sus pies y él empieza a ver que empieza a perder y empieza a disolverse sus pies, empieza a perder sus pies y sus piernas. Pero a la misma vez él empieza a hallar una libertad, fíjese. Y entonces él entiende que perdiendo el control ha tenido la mayor libertad posible y se deja consumir por el mar. De la misma manera, hermano, nosotros vamos a tener esa fuerza como ese mar. ¿Se imagina usted un mar? Mi papá me dice, respetar el mar, me dice, no te metas muy al fondo. Yo no sé si tu papá lo regaña usted cuando van a la playa. Para mí sí. Yo me meto aquí, y papá, vení para acá, vení para abajo. Él se escapó de ahogar. Entonces yo digo, qué fortaleza la del mar, que no pierde su forma, que dice para dónde va, que puede arrollar con barcos enormes. Qué fortaleza la del mar. Entonces este hombre hecho de sangre adquirió esa fortaleza solamente dentro del mar, solamente diciendo, Señor, yo voy a dejar de ser el que soy, sin saber, hermano, que allí dentro del mar iba a encontrar esa fuerza y esa libertad que estaba llorando. Esta tarde, hermano, necesitamos decir, Señor, no importa lo que yo soy, yo lo que quiero es estar dentro de ti. Y no importa que muramos completamente, porque esta muerte en Cristo va a traer el fruto a la mejor versión de usted. Amén. Mire, yo quiero terminar. Si usted se pone de pie, tal vez alguien del piano, tal vez Denny me acompañe. Porque hay una sepultura final de Jesús. Hay una sepultura final de Jesús. Y dice el Señor